Bueno, chicos, en la sesión pasada discutimos un texto de la profesora Ana Rico en el que ella hace como un breve recorrido histórico para mostrar cómo en la investigación ha habido diferentes momentos y escuelas y frentes de desarrollo que explican por qué las ciencias humanas y sociales todavía están en un proceso de construcción de cuál es su manera de investigar, porque no puede ser exactamente la misma de las ciencias naturales. Lo que vamos a hacer ahora, como les indiqué, es analizar una investigación que sea de su interés, que les llame la atención, que les parezca apasionante, pero la manera de analizarla o de diseccionarla, como lo llamo yo, va a ser desde un esquema de pensamiento integral. Entonces veamos brevemente qué es la investigación integral y por qué puede ser útil. La investigación integral del ser humano, pues básicamente a lo que alude es a que en vez de ponernos a pelear entre la forma en que investigan ciencias naturales, ciencias sociales y diferentes vertientes dentro de esas mismas ciencias sociales, más bien lo que vamos a hacer es complementar esas diferentes formas de investigar, porque cada una de ellas va a ser adecuada para distintos aspectos del ser humano. Vamos poco a poco a ir asimilando que hay unos aspectos del ser humano que son internos. Por ejemplo, lo que cada uno de ustedes está pensando y sintiendo en su interior mientras ve este video es una experiencia interior individual, ¿cierto? Subjetiva. Pero también hay experiencias externas. Por ejemplo, si yo estoy sudando, eso ya es algo que se ve desde afuera, no es solo una experiencia interior. Y mucho más externo también son ya los comportamientos sociales. Por ejemplo, el hecho de que la mayoría de ustedes ya tienen un celular, eso es un dato estadístico, no es simplemente una percepción personal ni una experiencia individual. De una manera similar, también hay aspectos colectivos internos, vamos a ver, que tienen que ver más con las ideas que comparten ciertos grupos sociales o que incluso son objeto de lucha entre diferentes grupos sociales. Ya lo vamos a ir viendo. Pero, ¿por qué nos puede servir, veamos, hacer una investigación del ser humano, ¿no? Veíamos en la clase pasada que de alguna manera meterse al campo de la investigación es meterse en una red, pero la idea no es enredarnos en esa red, sino poder de alguna manera transitar, ¿no? Saber cómo movernos para no perdernos y sobre todo porque lo que queremos son soluciones, ¿no? Hay diferentes formas de entender la investigación. El enfoque que yo sigo de la línea doctoral en la que me formé es que el conocimiento sirva, ¿no? Entonces vamos a hablar de investigación aplicada para generar soluciones que se puedan sostener en el tiempo, que sean sostenibles, pero que podamos llegar a ellas de una manera relativamente ágil. Vamos a ver entonces un ejemplo y les voy a pedir entonces que así como este ejemplo yo lo voy a organizar desde una perspectiva integral, ustedes, cada equipo que seleccionó una investigación de su gusto, de su interés, pues va a procurar hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá. Van a llegar con un primer borrador de ese ejercicio para clase y en la clase vamos a escucharlos y a hacer sugerencias de mejora. Entonces, lo primero que vamos a identificar es cuál es la pregunta principal que se hace una investigación. Normalmente se plantea como tal en la introducción y se formaliza también como un objetivo principal de investigación. En mi caso me llamó mucho la atención una investigación que leí y que fue realizada en Australia ya hace más de 10 años, pero considero que sigue siendo vigente. Un grupo de investigadores se preguntaron cómo podían disminuir la accidentalidad en las carreteras de Australia, porque muchísimas personas mueren por accidentes de tránsito o morían sobre todo más en esa época por este tipo de accidentes. Entonces esa fue una pregunta principal. Bueno, ¿cómo podemos disminuirlo? Vamos a ver ahorita que la pregunta se aterrizaba específicamente al ámbito de la publicidad, pero lo que nos enseña el camino de investigación recorrido por estos autores pues nos puede servir a todos. Entonces, ya teniendo esa pregunta general, vamos a tratar de identificar en las investigaciones que escogimos 4 tipos de subpreguntas. En la investigación que yo les voy a mostrar, pues efectivamente se pueden encontrar esas 4 preguntas. Vamos a ver en el caso de ustedes. No necesariamente van a estar todas, pero sí traten de identificar los siguientes elementos. Esto es lo que yo llamo un plano de dimensiones de lo humano. Yo lo adapté de otros investigadores como Ken Wilber en un libro que recientemente publiqué que se llama Aprender a disentir. En el capítulo 1, pues planteo este esquema en el que ustedes ven allí, ven aquí abajo, ¿no? La referencia a las dimensiones de lo humano, que ya les había hecho referencia antes, ¿no?
Las dimensiones interiores, individuales, o sea, fíjense que aquí se cruzan lo interior con lo individual, pero también lo interior con lo colectivo, y después lo exterior individual y también lo exterior colectivo. Ahí está un poco en abstracto, pero ya vamos a ver cómo se va traduciendo, ¿no? Entonces, en ciencias humanas y sociales, pues lo que más se suele investigar son esos hechos objetivos, ¿no? Eso que pasa allá afuera de manera colectiva, ¿no? Colectiva, esos fenómenos o acontecimientos sociales que se puedan observar, como les ponía en el ejemplo más atrás, el hecho, por ejemplo, de que todos ustedes tengan celulares, esos son datos objetivos, colectivos, externos, ¿no? Observables. Pero algo diferente ya lo individual, cuando les ponía el ejemplo del sudor físico, ¿sí? El sudor es producto de un hecho individual externo, externo en el sentido de que es visible, ¿sí? Y los comportamientos, por ejemplo, el movimiento de una mano es un comportamiento. Ahí todavía no estamos diciendo lo que piensa la persona. Yo puedo estar moviendo mi mano, pero ustedes no saben para qué la estoy moviendo. Y podemos esto analizarlo desde otro plano, ¿no? En el plano colectivo interno, las ideas culturalmente aprendidas, por ejemplo, cuando yo les hago así, es chao, ¿cierto? En nuestra cultura. O cuando yo hago así, es sí, pero no en todas las culturas hacer así significa sí. Hay otras culturas donde se aprendió que hacer así significa no. No me pregunten en este momento cuál cultura, pero creo que hay una cultura asiática donde yo para decir no, hago así. Ahora, otra cosa ya es lo personal interno, ¿no? Yo puedo estar diciendo sí en nuestra cultura, pero en el fondo pensando, no estoy de acuerdo. Ustedes no pueden ver lo que pienso, es algo interno. Hasta allí, pues estamos viéndolo solo en abstracto. Vamos a ver ahora preguntas específicas que se puede hacer un investigador en cada uno de estos campos o desde el punto de vista de lo que ustedes indagaron, van a buscar si la investigación que ustedes leyeron puede responder a este tipo de preguntas. No van a hacer las mismas preguntas, sino que ustedes lo van a poner en contexto. Por ejemplo, en la investigación que yo miré, los investigadores se preguntaron, venga, ¿quiénes sufren más accidentes de tráfico? Ese es un hecho social, ¿no? Medible. Hombres, mujeres, de qué edades. Y se hicieron otra pregunta que era, ¿quiénes infringen más los límites de velocidad? Porque comenzaron a encontrar que había más accidentalidad cuando había más velocidad. Listo. Hasta allí, hechos exteriores colectivos, medibles, ¿no? Y comenzaban entonces a través de la investigación a responder en cada caso con diferentes métodos. Entonces, para hechos sociales, pues buscaban estadísticas en fuentes oficiales que les decían, vea, el 85% de los accidentes fatales son de hombres, ¿sí? Fuentes oficiales son, por ejemplo, registros del Estado, las secretarías de tránsito van sumando día a día, pues, los diferentes accidentes que acontecen. Y lo mismo, un dato objetivo, colectivo, como el hecho de que el 41% de las infracciones son de jóvenes de 17 a 25 años. Entonces, dos cosas, hombres y jóvenes. Ahí se comienza a aclarar la investigación, pero aparecen otros frentes, ¿cierto? Ya que tienen que ver con comportamientos individuales. Venga, ¿cómo es biológicamente el cerebro de los jóvenes? ¿Qué pasa en el cerebro cuando se tiene entre 17 y 25 años? Y cómo se comporta también un joven en relación con ese tipo de condiciones biológicas que lo caracterizan. Y encontraban, entonces, aquí estoy sintetizando no solo lo que se pregunta en la investigación, sino lo que se responde, que es lo que también quiero que hagan ustedes. Entonces, la síntesis aquí es, miren, una persona joven en su cerebro todavía no tiene tan desarrollado el lóbulo frontal. ¿Qué es el lóbulo frontal? Es la parte del cerebro que regula las decisiones conscientes y racionales. Entonces, por ejemplo, el hecho de yo aplazar el placer o hacer algo doloroso es algo que lo puedo hacer solo cuando tengo muy desarrollado mi neurocórtex, ¿no? Y mi lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, para un joven es más difícil levantarse temprano porque le hace más caso a lo que sus emociones le dicen. Por ejemplo, quiero dormir, le va a costar mucho trabajo despertarse. En cambio, a medida que se va desarrollando el cerebro, pues se va desarrollando más capacidad de hacer lo contrario a lo que se quiere hacer, ¿sí? ¿Eso que genera? Entonces, que como los jóvenes tienen menos desarrollado ese aspecto biológico de su cerebro, pues van a tener menor autodominio, van a depender más de lo que su entorno los empuja a hacer. Entonces, fíjense, ahí poco a poco la investigación nos va dando claridades, pero
hay otros temas que ya son de otra naturaleza, culturales, por ejemplo. ¿Qué ideas hay en la sociedad, en este caso australiana, que hace parte de las sociedades occidentales, con respecto a lo que es un hombre? ¿Qué piensa un muchacho entre 17 y 25 años que debe hacer para ser hombre? Aquí ya hay otro tipo de exploraciones, como el tipo de las películas, las narraciones que nos cuentan cuáles son nuestros héroes, y en esta investigación que encuentran el imaginario de Rápido y Furioso, ¿no? Es un referente cultural, fíjense que ahí no es un dato estadístico, sino es más un análisis de qué tipo de narrativas nos vende nuestra cultura en un contexto determinado, qué sentido tienen, y en este caso pues se va mezclando para explicar muchas cosas, ¿no? Entonces a los jóvenes que tienen baja capacidad de autodominio, de autorregularse, se les enseña que un hombre admirable es un joven que anda rápido en un carro, ¿cierto? Y pues se conecta con el hecho de que hay más accidentalidad entre los jóvenes hombres. Bueno, y llegamos a lo último, pero no lo menos importante, yo de hecho lo pongo como el eje de esta esmeralda que ustedes ven aquí graficada, y es lo que piensa una persona en su interior a nivel individual. ¿Qué es lo que más le preocupa a un joven? Y esta investigación revela algo impresionante, y es que a un joven no le preocupa tanto matarse en un accidente de tránsito o matar a alguien, sino que le da más miedo que lo pongan en ridículo, que le digan que no es hombre, ¿sí? Esto lo encontraron los investigadores con entrevistas, conversaciones, una entrevista en la que sacan una frase literal que dice: a mí me da más miedo que se burlen de mí a accidentarme. Hasta ahí fíjense, bueno, ¿esto para qué puede servir? Pues estos investigadores que lograron pensar en una idea creativa, pero que pudiera ser efectiva en el sentido de que afectara todos estos frentes a la vez. O sea, en vez de ponerse a pelear de si la investigación tiene que ser estadística o si tiene que ser más desde conversaciones o si puede usar referentes como las películas que uno como investigador se ha visto, pues lo que plantea la investigación integral es no peleemos entre los diferentes métodos, sino integrémoslos. Como decía una de ustedes en clases anteriores, encontremos diferentes formas de investigar y mezclémoslas, ¿cierto? Para fundamentar en la ciencia, en este caso en publicidad la creatividad, y en administración de empresas turísticas, pues también el hecho de buscar negocios más efectivos y sobre todo sostenibles en el contexto actual. Y llegan a esta campaña, ¿no? Cuando aceleras más, la gente no va a pensar bien de ti o no va a pensar que eres grande, pero aquí hay un juego con el meñique, ¿no? Comenzaron a hacer una idea creativa y es mostrar videos en los que jóvenes tratan de acelerar para mostrarse grandes y las mujeres les dicen, tal vez lo que estás tratando de decir es que lo tienes grande, pero en realidad lo tienes pequeño. Es una idea pesada, ¿no? Digamos, puede levantar ciertas susceptibilidades morales, pero lo cierto es que funcionó. O sea, sirvió el conocimiento, porque en Australia, gracias a esta campaña, se midió la accidentalidad y disminuyó. Y se entrevistó a la gente y claro, 7 de 10 encuestados decían que recordaban la campaña, porque así a uno le parezca grotesco el hecho que es que la va a recordar. Y eso es lo que nos interesa, proteger las vidas, incluso si moralmente uno dice, no me gusta que hagan referencia al pene. Bueno, puede ser incómodo, pero si funciona, preferible que salvemos vidas. Y 70% de la población masculina, que era la que se dirigía pues particularmente la investigación y la campaña, pues dice sí, esto nos puede animar a disminuir la velocidad y accidentarnos menos. Ese es pues un ejemplo de investigación y ya les queda el reto a ustedes, les paso el balón para que hagan el ejercicio de que en sus investigaciones, bueno, no las suyas, en las investigaciones que buscaron y que encontraron a través de fuentes como Scopus, de repositorios de trabajos de grado de su programa o de otras universidades, principalmente esas dos fuentes, pues procuren hacer una clasificación que nos permita identificar a qué partes de la realidad hizo referencia a la investigación. Grandioso si encuentran investigaciones que, como las que le mostré, pues permiten integrar los diferentes campos de conocimiento, los diferentes aspectos del ser humano, para que ese conocimiento pueda aplicarse de una manera más efectiva. Pero si no, al menos tiene que haber una dimensión de la realidad a la que esas investigaciones hagan referencia. Entonces, ahí les dejo la tarea y muchas gracias por su atención.